Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Tengo que hablar bajito porque ya es de madrugada y como veis tengo indumentaria de pijama porque tengo pensamiento de pasar una tranquila velada viendo una peliculita. Hace algunas semanas estuve viendo en el canal de Himnos Morfeo su vídeo sobre la película de Rabbids, una película que según él pues era una de las más misteriosas o de las más terroríficas hechas. Ya de por sí el canal de Himnos tiene un poquito de exageración, es normal, es la marca suya. Pero mira, sentí curiosidad y me he planteado, ¿qué tal si veo esa película y la analizo desde un punto de vista de mi campo? Desde un punto de vista más psicológico, a ver si realmente es tan tenebrosa, a ver qué claves y qué códigos utiliza. Pues a eso nos vamos a dedicar hoy. He estado hablando con Himnos y me ha recomendado que vea esa película de madrugada y bueno, son las 2:30 de la mañana, creo que es buena hora para ir empezando a verla. Él me dijo a las 3, pero bueno, no puedo esperar tanto, ¿qué se le va a hacer? Tengo ganas de verla ahora. Y también que lo hiciese con las luces apagadas. Así que para cumplir las condiciones, primero os enseño una pequeña intro para que sepáis de qué va la película y listo. Rabbids es un largometraje producido en 2002 y dirigido por David Lynch. La película se presenta como una miniserie de 9 capítulos con muchos elementos rescatados de las sitcoms. Toda la acción se presenta en un mismo escenario y con los 3 mismos personajes. Aunque se presente como tal, la película en sí no es de terror, es una obra surrealista, no hay que entenderla con los mismos códigos que el cine tradicional. Uno de los datos que hacen de este metraje una leyenda es que fue utilizado en un experimento psicológico con un fármaco que paliaba el dolor existencial o los pensamientos de muerte. Se ha escatimado mucho sobre el significado real de esta obra. Sin embargo, hoy no vamos a recrear más teorías sobre ello, solo me dedicaré a analizar la película a través de las impresiones que me ha dado y ponerlas en relación con los elementos psicológicos que ya conocemos. Es difícil enfrentarse a este largometraje con la mente en blanco, porque si pensamos que nos vamos a enfrentar a una película de terror, pues vale, ya vamos con la cosa de los sustos, de los jumpscares, y si vamos pensando que vamos a ver una película de misterio, pues vamos a querer estar atento a las pistas para ir siguiendo el misterio, nada de eso. Enfrentarse a esta película es ir con la mente completamente en blanco, ir viendo cómo van llegando los estímulos. Simplemente dejarse llevar un poco. Y claro, con esa filosofía te das cuenta que la película en sí, después de todo el bombo de que es súper terrorífica, en realidad no da miedo. Es inquietante, eso sí. Es una película que durante todo el tiempo va creando disonancia. Va dejando un mensaje en el cerebro de que hay algo que no está completo, de que hay algo que está inconexo, y eso lo deja siempre en una constante sensación de incomodidad. Y a partir de aquí estaría bien que antes de seguir os pasarais a ver el vídeo sobre por qué sentimos terror, porque es que a partir de ahí voy a hablar con los mismos códigos que los que hablo en este vídeo, y claro, si no lo tienes al día, pues... Para crear terror realmente en un contexto, pues es tan simple como hacer que un objeto sea ambiguo, que no sepamos cómo hacer que sea amenazante o no, hablar del valle inquietante, aunque realmente esta película, el tema del valle inquietante no es que lo tome demasiado. Sí, nos encontramos que los principales personajes son unos conejos humanoides, pero vamos, se nota la lengua que son simplemente disfraces de conejo. Disfraces bastante incómodos se ven y que tienen que aguantar bastante el calor, no tienen que ser cómodos, la verdad. O, otra manera de crear terror es coger un objeto cotidiano y meterlo en un ambiente extraño y ver qué es lo que realmente pasa, ¿no? Al fin y al cabo es jugar con los estímulos, ¿no? En una conferencia de Vicente Pérez y Andrés García, hablando sobre el análisis funcional del terror, vamos, os lo dejo en la descripción por si queréis ver este tipo de conferencias, hablaba de los estímulos condicionados, que al fin nos terminamos condicionando con otros estímulos para provocar las emociones que el propio autor quiere, en otras palabras. Cuando hablamos de cine de terror, o si queremos transmitir terror o inquietud, el autor nos va moldeando las emociones en cómo nos van presentando los diferentes elementos. Y a partir de aquí empezamos a analizar cuáles son los elementos que utiliza este metraje para crear esa incomodidad de la que estábamos hablando al principio. La primera es la banda sonora, que es una banda sonora muy pesanumbrada,
Vale, de vez en cuando pues aparecen unos efectos sonoros que como son las clásicas de una sitcom, ¿no? Como la gente aplaudiendo o las risas enlatadas, aunque en realidad esto está asociado a ciertos elementos, como por ejemplo, cada vez que alguien entra por la puerta, lo podéis ver, es uno de los elementos más sencillos que se asocian al principio de la serie. En cuantito alguien entra por la puerta, la gente empieza a aplaudir, ¿no? Cuando cierto personaje habla sobre ciertas líneas, sobre cierto concepto, automáticamente empiezan las risas. Pero durante el resto del tiempo se suele o manejar entre una música bastante apesadumbrada, bastante pesada, o auténtico silencio. Ya está, ¿no? No es una banda sonora que quiera resaltar un elemento emotivo de la trama ni nada por el estilo. La banda sonora parece que está puesta ahí para ti, para ir creando ya esa sensación de incomodidad. Tú quitas esa banda sonora y le pones otra, la que sea, y sigues teniendo el mismo efecto, incluso con un efecto más vacío. Parece que no tiene mucho más que ver, pero la conclusión que yo saco es esa, que está ahí exclusivamente para ti, para crearte incomodidad, ya desde el primer momento. El segundo punto son los diálogos desestructurados, ¿ok? Parece que han cogido una línea lógica de un diálogo, la han desordenado y después la han repartido aleatoriamente entre todos los personajes. Y de hecho, si alguien pudiese tener el tiempo de coger línea por línea e intentar ir a volver a unir todo eso, pues posiblemente encuentre una trama en un diálogo que sí tenga sentido. Pero en principio el lenguaje es completamente inconexo. Pero vale, eso fuera de lo que haya por ahí, de las 20.000 teorías que os podéis encontrar por internet, vale, da como a entender de que por medio hay una especie de misterio, porque hay frases tipo tengo que contaros un secreto, tengo que descubrir de qué trata esto, quién soy yo. Son líneas que parece que van indicando de que sí, que hay un halo que se tiene que descubrir. Pero lo que realmente crea incomodidad es un efecto que además lo vemos de una manera muy cotidiana, que es la pausa entre una frase y otra. Eso es mortal para muchas personas, ¿ok? Cuando ustedes hacéis una pregunta a alguien y queréis recibir una respuesta, siempre hay una especie de silencio incómodo entre medio. Bueno, si ese silencio se alarga durante 3 segundos, entonces estamos con un silencio incómodo. A partir de ahí empieza un silencio incómodo. Si la respuesta viene de antes, pues mira, el diálogo puede ir fluyendo. Pero más de 3 segundos de silencio, ya se hace un silencio incómodo, como acabo de hacer. Y el tercer elemento que crea incomodidad en esta obra es, si estábamos hablando de las pausas con los diálogos, ahora sí son las pausas pero con expectativa. Hay momentos donde los personajes simplemente se quedan mirando en una dirección, una postura concreta, o simplemente van repitiendo una acción una y otra vez, como justamente el inicio del metraje, que solamente se ven 2 personajes. Esas pausas para la gente que va con las expectativas de ver una película de terror es mortal, porque son pausas que, como he dicho, son pausas que van siguiendo una expectativa, es decir, te quedas así en plan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero por otra parte estás en plan, ¡ay, no, vaya a ser que venga un jumpscare y te lo comas en la cara! Es exactamente eso lo que está pasando. Entonces, otra de las maneras de ir creando tensión, porque estás en plan, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, porque algo tiene que pasar. Para algo me está poniendo esta tensión, para algo están a lo mejor congelados con una acción, es para ir cogiendo tensión en el momento. Y resulta que después, a lo mejor, no es para nada, pues siguen después con sus líneas de diálogo, o simplemente hay una transición de escena. Y dicho esto, que bueno, tampoco es que haya dicho muchas cosas, ¿vale? Son los elementos más significativos que nos vamos a encontrar. Si ustedes veis, si buscáis Rabbit, si lo veis, lo básico que vais a ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver entonces el significado? ¿Cuál es el significado para mí? ¿Qué es lo que yo he sacado? Vale, no nos vayamos a ir por las ramas, no creáis que os voy a dar un significado súper profundo y significativo ni nada por el estilo. Hay que comprender esto tal y como por lo que es. Es una obra surrealista. Surrealismo simplemente busca ir más allá de lo puramente aparente. Explorar un poco el mundo inconsciente, lo que vas
está por debajo del realismo, ¿no? Es lo que básicamente significa. Entonces esto pues no tiene por qué tener significado. David Lynch puede que quiera expresar con esto algo súper elevado, o puede que vaya a lo súper básico, de que realmente no tiene significado ninguno y que sea el público el que se encargue de hacer sus propias teorías, ¿no? Porque teorías hay, teorías para dar y regalar. Unos se centran en que a lo mejor esto es lo que sienten los conejos cuando son mascotas, otros hablan de que es una especie de apocalipsis o que están anunciando una especie de fin de era, y otros de que realmente estos personajes están involucrados en un crimen, una especie de asesinato, y entonces claro, están intentando compartir la culpa o algo por el estilo, ¿no? La interpretación depende de cada uno, ¿vale? Y la primera es tan correcta como la segunda, y tanto como la tercera, y cada uno querrá resaltar los elementos que más le llaman la atención para que les sirvan como pistas. Lo que hemos dicho al principio, si vemos esto como si fuera una película de misterio, vamos a estar atentos a las pistas simplemente para unir. Y de hecho la propia obra está hecha para eso mismo, para que te deje lagunas, para que te deje cosas inconexas, para que tu cerebro funcione por sí solo durante todo el tiempo y vaya conectando por propia necesidad. Porque si unimos ese ambiente constantemente de incertidumbre, apesadumbrado, de no saber exactamente qué es lo que estás viendo, y te van dando pistas que en principio no están ni bien estructuradas ni nada por el estilo, pues entonces tu cerebro primero va a estar en un constante estado de estrés, de ansiedad. Por otro lado va a querer explicar qué es lo que tiene de delante. Y entonces tendremos, puesto así, tendremos exactamente la definición que tenemos sobre proyección cuando hablamos de los test proyectivos. De incluso muchas veces me lo habéis preguntado, de qué va la proyección, de qué van los test proyectivos. Pues así va. Un test proyectivo simplemente te pone un elemento que está poco estructurado. Entonces tú mismo tienes que rellenar esas lagunas, pues imprimiendo, digamos, cosas que tienen que ver contigo, ¿no? El cómo te sientes en ese momento o el cómo ves tú tu realidad, ¿no? Lo vas imprimiendo con esos elementos. Pues con eso, cada vez que te enseñan una lámina de las manchas de Rorschach, pues automáticamente harás eso. O harás eso cada vez que te presenten alguna otra lámina del test de percepción temática. Funciona exactamente así. Pues esta película hace exactamente lo mismo. No hay más teorías, ¿vale? Es lo que lo vi, es como yo lo veo. Y como yo no quiero entrar en el apartado del cine clásico o de la reflexión sobre el arte, ni nada por el estilo, pues entonces me quedo con el elemento psicológico. Y lo que está claro es una película que está orientada a incomodar, a inquietar, a dejarte desde un principio con esa sensación de que hay algo incompleto y de que tú mismo, a medida que vayas viendo la obra, tienes que ir completando, pero completando con lo tuyo, no con lo que vayas viendo en pantalla. Sin embargo, al final de la obra, si sacas tu propia conclusión, al final vas a tener como muy claro de que esa es tu conclusión final, porque ves las pruebas claramente en el fin, que es lo que estábamos hablando antes. Pero otro vendrá con su teoría y te resaltará exactamente esas mismas pruebas u otras y dirán que estas son las verdaderas, que es el auténtico significado. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, David Lynch, creo que con esta obra hizo un buen trabajo solamente por eso. Y ya está. Estas han sido mis impresiones sobre este metraje. Sí, es verdad que ha sido una experiencia un poquito extraña. No voy a decir que la peli sea súper guay, la recomiendo ni nada. Lo dicho, es como una peli experimental, ustedes pues lo tomáis como lo queráis. Pero bueno, eso es lo que yo mismo he sacado. Ha sido una experiencia un poco rara, un poco incómoda, dicho, es una de las cosas que me ha resaltado. Pero por lo demás, bueno, os invito a que ustedes lo hagáis también. A que veáis la película, que saquéis vuestras propias conclusiones, que hagáis un ejercicio de proyección y de reflexión a través de esto, y que dejéis en los comentarios pues vuestras propias teorías descabelladas sobre de qué trata realmente esta obra y qué es lo que se intenta expresar en ellas, ¿no? Lo dicho, yo me he centrado exclusivamente en el apartado puramente psicológico. Ustedes os podéis centrar en el apartado que queráis, que cada uno pues saque lo suyo. Y puesto con eso, pues aparte de mandar un saludo al canal de Himnos Morfeo, que fue donde me saqué, digamos, la idea para hacer este vídeo, pues un saludo para todo el mundo
Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.